desde el enfoque, perdón, de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, me gustaría saber cómo están. Buenas noches con todos, pero ¿cómo están? ¿Cómo van de ánimos? Estamos en un 10, del 1 al 10, puntúenlo, por favor. Estamos en un 5. Oh, ok, ok. No te preocupes, Mariana. Igual voy a estar proyectando la PPT. Por aquí nuestra coordinadora está leyendo también los mensajitos para que les puedan enviar la PPT número 4. ¿Sí? Con tranquilidad. Ahí está, justo, ya nos comentaron por aquí. Ok, chicos. Perfecto, excelente. Extraordinario trabajo. Siempre la comunicación es la clave para que esto pueda seguir fluyendo. Perfecto, excelente, ya está, solucionado. Bien, por aquí Mariana nos dice buenas noches. Ujú. Diana, ahí está. Diana, del 1 al 10 nos puso un 8. Bien, estamos bien, estamos bien. Ok, tenemos ahí energía para poder arrancar esta hora y media que busca, más allá de brindarte los conceptos, un trabajo más descriptivo, un trabajo más práctico para que tú también no solamente tengas el PPT que te va a ayudar, ¿sí? Sino también que te puedas llevar la experiencia. El aprendizaje es experiencia y es lo que hoy en esta sesión quiero compartirles a ustedes. Experiencia. ¿Por qué? Porque en algún momento a mí también me tocó experimentar, también me tocó tener algunos casos para poder familiarizar. Y qué mejor que equivocarnos aquí en esta sesión durante estas clases, a equivocarnos ya en la práctica, ¿verdad? Entonces recuerden nuevamente que aquí no necesariamente todos manejamos el tema, pero estamos aprendiendo. Y para aprender hay que equivocarnos. ¿Sí, chicos? Ajá. Por aquí, Yasmeli nos comenta buenas noches. Buenas noches, Yasmeli, bienvenida. Diana también nos comenta buenas noches y del 1 al 10 se pone un 7. Ok, ok, ok. Vamos a levantar ese 7, ¿sí? Vamos a levantar ese 8 también. Ajá. Por aquí Mariana nos comenta, estamos bien motivados. 10, Miss, me dice. Ok, perfecto. Es energía que contagian ciertas personas, ¿verdad? Me agrada mucho cuando veo ahí el puntaje que ustedes ponen, porque me hace pensar, me hace reflexionar acerca de todas las cosas que ustedes han hecho durante el día. Y a pesar de eso, ustedes siguen invirtiendo su tiempo en capacitarse, en formarse. Y eso es algo definitivamente que es un plus, ¿no? Es algo que enriquece también tu crecimiento y formación profesional. Perfecto, muchísimas gracias. Y si por ahí me comentas que estás en un 4 o en un 3, tranquila, tranquilo, no te preocupes. Aquí en grupo vamos a buscar la manera de poder subir ese número, ese puntaje, ¿sí? En la medida que nos sea posible. Ah, por acá Yasbeli nos ganó. Nos dice que está con un 100. Estamos para aprender super pilas. Excelente y extraordinario. Esa es la actitud. Esa es la actitud que me gustaría que mantengamos durante esta sesión. Yo sé que mantener la atención durante 1 hora y media puede ser un poquito pesado, ¿verdad? Y más porque estamos hablando de 8 de la noche a 9:30. Y bueno, así hablando sinceramente, algunos ya quisiéramos estar en la camita. Pero, ojo con esto, pero tu adulto saludable es el que te está diciendo, hey, aguanta un poquito más porque esto es para tu bien, porque esto es para tu formación. Entonces, definitivamente la idea es que ustedes puedan llevarse una experiencia agradable de estas sesiones que están llevando. Así que, para aquí, por aquí Marina nos dice, súper motivada, motivadísima, como por ahí escuché de un colega cuando hablábamos acerca de cómo estamos en el día a día, ¿no? Y este ejercicio que les hago, de preguntarles del 1 al 10 cómo van, cómo están sus energías, cómo están sus ánimos, es algo que se hace mucho en la formación psicológica. ¿Por qué? Porque según nuestro estado anímico, nosotros vamos a poder retener mejor la información o también rechazarla. Entonces, por eso es que usualmente les ando preguntando cómo van del 1 al 10, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, me faltó a mí también responder. Yo también me siento en un 8, en un 9, por ahí estoy tanteando cuál de los dos me voy, porque definitivamente el poder estar acá es algo que a mí personalmente me enriquece en el sentido que me permite seguir interactuando con personas muy interesantes de diferentes formaciones. Ver un grupo tan heterogéneo nos ayuda bastante a poder construir un aprendizaje más diverso. Perfecto. Bien, chicos, bienvenidos, bienvenidos a todos. Ahora sí,
Hoy vamos a hablar, como les mencioné al principio, acerca de la evaluación, sí, de este diagnóstico, pero desde un enfoque TCC, o sea, desde el enfoque de la terapia cognitivo-conductual. Pero antes de poder iniciar, como siempre, he venido manejando en las sesiones y quizás ya ustedes más o menos saben cuál es la estructura que manejo. Ya me están leyendo también, aprendiendo a leer a su docente aquí presente. Me gustaría iniciar con algunas preguntas. Número uno, para ustedes, ¿qué significa evaluar y diagnosticar? ¿Será lo mismo? No lo sé, o quizás por ahí alguno de ustedes me puede decir, Jenny, si es lo mismo. Ok, coméntame por qué crees que es lo mismo. Y si por ahí me dices, no, Jenny, son cosas diferentes también. Anímate a comentarme por qué crees tú que serían cosas diferentes. ¿Por qué razón? Porque en el aquí y ahora es importante poder diferenciar los conceptos que estamos manejando. Y en ese sentido, es necesario poder tener claro qué herramientas vamos a utilizar en determinadas situaciones. Entonces, por favor, construyamos este aprendizaje. Coméntame, por favor, si evaluar es igual a diagnosticar. Por ahí ya anteriormente yo les había comentado qué sucede con el diagnóstico, pero me gustaría saber qué opinan ustedes, qué creen ustedes. ¿Será lo mismo? No seas tímido, no seas tímida, por favor, coméntame por el chat. ¿Será lo mismo evaluar y diagnosticar? Puede que sí, puede que no. ¿Qué opinan ustedes? Perfecto, ok. Diana ya se animó y dijo, yo voy a ser la primera en romper el hielo. Muchísimas gracias, Diana. Diana nos comenta, evaluar es analizar mediante preguntas o pruebas. Ya, ok, evaluar es analizar mediante preguntas o pruebas. Diagnosticar es dar tratamiento. Ok, ok. Sí, vas por ahí, ya estás más o menos em, enrutando tu aprendizaje, tu respuesta. Bien, muchas gracias, Diana. ¿Quién más se anima a comentarnos si es lo mismo, si son diferentes? ¿Qué hay con la evaluación? ¿Qué hay con el diagnóstico? Por ejemplo, yo les comentaba en sesiones anteriores que los psicólogos en sí mismo no diagnosticamos, porque quien lo hace en sí es un médico. Y en ese caso, el médico es el psiquiatra, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, nosotros no diagnosticamos, ¿significa que no podemos evaluar? Es una pregunta capciosa, porque en realidad los psicólogos también evaluamos. Y es más, si bien es cierto, no diagnosticamos, hacemos una presunción diagnóstica de lo que podría tener el paciente. Entonces, la evaluación consiste, como bien comentaba Diana, de un sinfín de pruebas, test que vamos aplicando a nuestro paciente con el fin de poder determinar en qué perfil estaría encajando ciertos síntomas. Y usualmente los psicólogos, también psiquiatras, ¿por qué no? Tenemos un manual bien interesante que lo llevamos de arriba para abajo. ¿Cuál es? El DSM-5 y el CIE-10, ¿no? Y con esto, nosotros intentamos guiarnos, ver los perfiles que están en estos dos libritos para poder más o menos direccionar e identificar en qué perfil o en qué rasgos encajaría una persona. Entonces, ¿es un proceso? Sí, es un proceso. ¿Lo puede hacer el psicólogo? Sí, el psicólogo puede ir con su DSM-5 o su CIE-10, también el psiquiatra. Ahora, ¿todos los psicólogos pueden hacer esta presunción diagnóstica? Es una otra pregunta capciosa. Si bien es cierto, todos los psicólogos tienen una formación básica que es poder trabajar con la otra persona, usualmente los que manejan el DSM-5 y el CIE-10 son los psicólogos clínicos. Entonces, como clínicos, quien les habla también, soy psicóloga clínica, manejamos mucho ese tema de diagnósticos, manejamos este tema de historias clínicas, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de nuestro ejercicio profesional. Ahora, si me preguntas, Jenny, ¿eso quiere decir que un psicólogo educativo no lo hace? ¿No? No necesariamente. Va a depender del enfoque que un psicólogo educativo vaya a tener. Usualmente los psicólogos educativos hacen una evaluación más profunda relacionada a la capacidad de aprendizaje y adaptación al ámbito educativo del estudiante.
¿Sí? Ok, a ver, deme un momentito, un momentito, un momentito. A ver, se detuvo la grabación. Ok, a ver, deme un momentito, dejé de compartir. Ya, ahora sí, ya, ahora sí. Bien, entonces, y de igual manera el psicólogo organizacional maneja unas pruebas específicas para poder seguir sus procesos de selección de personal. Entonces, cada psicólogo, por muy parecidos que puedan ser, tienen una herramienta, tienen una ruta diferente para poder llegar a sus resultados, ¿verdad? Ok, y si se dan cuenta, pues las pruebas que usa un psicólogo clínico son diferentes a las pruebas que usa un psicólogo educativo. Y del mismo modo, es totalmente diferente a las pruebas que usa un psicólogo organizacional. Hay pruebas que sí repetimos los tres, pero también tenemos nuestras propias herramientas. Bueno, hay herramientas que los psicólogos organizacionales no conocen de los clínicos y también hay pruebas que los clínicos no conocen de los organizacionales y así sucesivamente. Y a ver, por aquí veo algunos comentarios. Bien, perfecto, gracias chicos. Ajá, Diana nos comenta, el diagnosticar es dar tratamiento después de llegar a una conclusión. Ok, sí, vas por ahí, te estás acercando mucho más, Diana. Muchísimas gracias. Ujú, por aquí Susi nos comenta, evaluar es conocer al paciente para llegar a un diagnóstico. Ujú, ya, estás aterrizándolo mucho más, Susi, y poder dar un tratamiento o terapia. Excelente, muy bien. En el caso de estos trastornos o patologías mentales, se le considera como psicoterapia. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la mente del paciente. Por acá Mariana nos comenta. Evaluar es el uso de todos los métodos científicos como observación, test, entre otros, y diagnosticar presuntivamente es el resultado de la evaluación. Análisis con la y el análisis con la ayuda del DSM-5 y el CIE-10. Sí, efectivamente, efectivamente. Ahora, es bien sabido que no todos vamos a poder manejar el DSM-5. No es un manual difícil de entender, pero lo cierto que es bien amplio. Y pueden haber algunas cositas, algunos términos que pueden ser confusos. Pero lo cierto es que nosotros nos basamos mucho en el DSM-5 o el CIE-10 para poder orientar nuestro plan de tratamiento. Y también pues va a depender de las características del paciente. Ahora, Diana nos comenta por aquí. Evaluar es el proceso de análisis mediante pruebas y en el diagnóstico se identifica la enfermedad. Ok, sí, es cierto. El evaluar implica una serie de pasos para los cuales vamos a usar ciertos recursos a fin de poder llegar al diagnóstico o a la sintomatología o a la patología que está teniendo nuestro paciente o la persona que nosotros conocemos. Ahora, no es que con estas sesiones tú vas a salir siendo un psicoterapeuta cognitivo-conductual, o no es que vas a salir conociendo a cabo y rabo el DSM-5, pero sí vas a salir de estas sesiones manejando las estrategias principales para poder abordar este tipo de situaciones. Recuerda, nuevamente, para este tipo de diagnósticos, un acompañamiento primordial es el farmacológico. Y aquí sí pueden haber muchas posturas y diversas, claro está. ¿Por qué razón? Porque no todas las personas, no todos los pacientes, incluyendo psicólogos, consideran que la farmacología, o sea, la medicación, es un instrumento imprescindible para la mejora de un paciente. Ojo con eso. Ahora, por esa razón es que muchos pacientes y psicólogos consideran que la mejor manera de tratar o abordar estos diagnósticos es solo con psicoterapia. Ahora, esto va a depender del paciente y la familia, porque la familia, dependiendo también, y ahora lo vamos a ver, va a jugar un rol muy importante. Y el rol de la familia va a variar según la etapa en la que se encuentre el paciente, el beneficiario o la persona.
No es lo mismo abordar a un niño con TOC, a un adolescente y a un adulto. ¿Por qué? Porque además de que las herramientas que se usan se van adaptando, el acompañamiento familiar también es otro. Por ejemplo, en el caso de aquellos pacientes que ya son adultos, se maneja también un tema de confidencialidad. En el caso de los que son menores de edad, pues claro, al tener apoderados se trabaja también con los apoderados. Hay un involucramiento más profundo de la familia cuando se trata de menores de edad, pero ahorita lo vamos a ver. Ahora, por aquí Diana nos comenta, evaluar es el proceso de análisis mediante pruebas y en el diagnóstico se identifica la enfermedad. Perfecto, ok, muchas gracias Diana. Marisabel, hola Marisabel, te recuerdo de otras sesiones, gracias por conectarte. Nos comenta, no es lo mismo evaluar. Ujú. Evaluar es evaluar es valorar el desempeño de los resultados. Y diagnosticar se centra en la identificación del problema o áreas a mejorar. Perfecto. Muy bien, Marisabel. Bien, chicos. No sé si todos los que me han contestado son psicólogos o parte o miembros de Ciencias de la Salud, pero lo cierto es que le han atinado. O sea, les está yendo muy bien con la definición y con la comprensión de el evaluar y el diagnosticar. Ahora, si por ahí no manejas mucho esos términos, tranquilo, que en el trabajo en grupo vas a tener la oportunidad de poder hacer tus preguntas también con tus pares, con tus compañeros. Ahora, ¿por qué razón decidí en esta sesión poder hacer trabajos en grupo o grupos de trabajo, vaya la redundancia? Porque la idea es que ustedes también puedan tener una red de contactos. Chicos, y esto es fundamental para todos los que estamos aquí. La red de contactos te va a ayudar muchísimo a poder salir de tu zona de confort y te va a brindar nuevas oportunidades. Por eso es que usualmente la educación universitaria, para los que son universitarios ahora o para los que ya hemos ido o para los que tenemos algún familiar que está en la universidad, algo que buscan las universidades es fomentar mucho los trabajos en equipo. ¿Para qué? Para que ellos, uno, puedan trabajar ciertas herramientas y estrategias para liderar, pero también por la red de contactos. Además, quién sabe si por ahí un compañero que esté en tu grupo te puede brindar alguna oportunidad, ya sea laboral, ya sea, por ejemplo, también de brindarte mayor conocimiento, entre otras oportunidades. Así que es importantísimo hacer esos trabajos en grupo porque también el plus es que te saca de tu zona de confort. Y salir de nuestra zona de confort es difícil. Y más cuando ya estamos acostumbrados, perdón, a una manera de interactuar con el medio que nos rodea. Entonces, esta sesión va a ser muy interesante. Y nos prepara también para la próxima sesión, que también, como ya vamos a ver las herramientas tal cual, aquí las vamos a nombrar, pero el sábado, nos vamos a ir de largo practicándolas a full. ¿Por qué? Porque no basta con que yo te lea un PPT, sino con que tú también aprendas a cómo manejarlo. Ok, chicos. Entonces, ¿qué cosas abordamos en la evaluación? Tenemos dos imágenes, como podemos ver aquí. Entonces, ¿qué cositas de todo lo que hemos venido viendo, de todo lo que hemos visto durante estas sesiones, qué cosas, dos sobre todo, vamos a evaluar durante este proceso, durante este tratamiento? ¿Qué abordamos en nuestra evaluación? ¿Qué les trae a la mente esas dos imágenes? ¿Qué cosa es lo que evaluamos? Y no solamente para este diagnóstico, para todos los que existen. A ver, ¿quién se lanza a decirme? ¿Qué cosa evaluamos a través de estos tratamientos? Pregunta difícil, puede ser, puede ser. Pero estas imágenes representan, ajá, ya está. Bien, chicas, han estado muy atentas. Perfecto. Marisabel nos comenta, pensamiento, que sí, efectivamente es la primera personita que tiene como unos planetitas en la cabeza, y conducta, que son las otras dos personas que aparentemente están discutiendo, se están gritando. Así es. Lo que vamos a abordar en la evaluación
son dos aspectos fundamentales y en donde se va a regir todo, vamos a ponerlo así, la sintomatología, toda la dificultad. El pensamiento, que como bien sabe, son pensamientos distorsionados, pensamientos desadaptativos, perdón, y la conducta, que son las conductas disfuncionales. ¿Por qué disfuncionales? Porque no te permite continuar e interactuar de una manera saludable en el medio que te rodeas. ¿Ok? Entonces, teniendo claro estos dos conceptos que vamos a ver, iniciamos entonces con la carnecita del asunto. Presten mucha atención. ¿Por qué razón? Porque luego vamos a tener un caso práctico. Y la idea es que ustedes mismos puedan identificar los patrones que a continuación les voy a mostrar, o las características, mejor dicho, los procesos. Muchas gracias a todos los que están comentando. Por aquí Marisabel, Mariana, Diana y a ver, por aquí, veo a más jóvenes por aquí conectados. Perfecto. Bien, chicos. Muchas gracias a todos los que están participando. Entonces, dentro del proceso de evaluación, inicialmente tenemos la perspectiva, la percepción de tener una presunción diagnóstica. Recuerden, los psicólogos no diagnosticamos, pero podemos hacer un acercamiento al diagnóstico de esta persona. ¿Por qué? Porque nosotros sí evaluamos. Y claro, como evaluamos, tenemos el chance de poder conocer la sintomatología de primera mano. Entonces, dentro de la presunción diagnóstica, nosotros vamos a manejar una evaluación psicológica y un examen físico. Dentro de la evaluación psicológica, lo que nosotros buscamos es poder hablar sobre los pensamientos, sentimientos, síntomas, patrones, conducta, que es algo que habíamos visto en el caso de la primera paciente que les mostré, de Ana, si no me equivoco. Entonces, evaluamos, mejor dicho, todo lo que comprende a la persona en su estado poco saludable. Mientras que el examen físico es un complemento. ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad de trabajar con algunos pacientes que han llegado muchas veces por un tema de cefaleas, dolores de cabeza muy intensos, muy fuertes y que muchas veces en sesión algunos psicólogos han confundido esta cefalea con ansiedad, con estrés, con carga laboral. Y que si bien es cierto puede ser una característica, no significa que ese sea el último diagnóstico. Ojo con eso. Y eso sí es importante comentarles. Usualmente cuando yo recibo algún estudiante o paciente que me comenta que tiene algún dolor físico, si bien es cierto lo atiendo, trato de entender su motivo de consulta, siempre dejo de antemano o le explico de antemano que es importante hacerse una evaluación física. ¿Por qué? Porque en el caso de este pacientito que les comentaba, que tenía cefaleas, en realidad no era tanto por la carga laboral o familiar que tenía, sino era porque tenía ahí un tema, un malestar, una patología fisiológica. O sea, había algo realmente a nivel de su anatomía que no estaba yendo bien. Y estuvo así, 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 de que se generara un aneurisma. Entonces, siempre es importante acompañar nuestra evaluación psicológica o nuestro primer acercamiento de un examen físico. Pero eso es algo que vamos a ir identificando a lo largo de nuestro ejercicio como profesionales o también es algo que vamos a ir desarrollando a través de nuestro ojo clínico, según el acercamiento que vamos teniendo con esta población. Entonces, si por ejemplo hasta ahora o hasta la fecha has considerado que la taquicardia o por ejemplo sientas de la nada unos calores extremos o que también te des calofríos, que consideres que esto necesariamente esté relacionado con algo mental, puede que sí, como también puede que no. Entonces, para prevenir y para que no haya una negligencia, porque puede pasar una negligencia y he visto muchos casos de colegas que usualmente asocian ciertos síntomas fisiológicos
con patologías mentales que dejan de lado el tema anatómico. Y esto es importantísimo, porque por estas negligencias es que muchos pacientes terminan hospitalizados, terminan con alguna dificultad motriz. Entonces siempre es importante poder hacer por si acaso una evaluación. ¿Sí, chicos? Entonces, además de esto, ¿qué más tenemos por aquí? Para hacer la presunción diagnóstica, recuerden la evaluación psicológica y qué más, y un examen físico por si acaso. Ahora, dentro de tu evaluación, es importante tener presente la entrevista personal. Hace un momento, chicos, les comentaba que no era igual atender a un niño que a un adolescente o que a un adulto. Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿a quién atendemos? Me pregunta capciosa. A ver, chicos, láncense con sus respuestas. Me gustaría saber qué piensan. En el caso de menores de edad, ¿a quiénes atendemos? Ojo, el menor puede tener la sintomatología, pero ¿a quiénes atendemos? O quizás atendemos a los niños. ¿Qué creen ustedes? Coméntenme, por favor, por el chat. Ujú. Por aquí Marisabel ya se adelantó. Perfecto. Excelente. Muchas gracias, Marisabel. Marisabel nos comenta a los padres. Efectivamente. Nosotros, cuando se trata de una entrevista personal, ¿a quién entrevistamos en primera instancia? A los padres. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen de memoria la historia clínica del pequeño o la pequeña. Entonces, claro, si tú intentas tener una entrevista personal con un niño no te va a responder con certeza ciertos datos de su historia, porque recién está siendo consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. Pero quien sí te puede brindar los datos de cómo ha sido la dinámica del crecimiento, la evolución del pequeño, son los padres. Entonces, usualmente, y en el tiempo que he podido trabajar con pequeños, con niños, he tenido niños desde los 3 añitos, inclusive, en adelante. Y cuando he trabajado con ellos, en primera instancia hablaba con los padres, les brindaba algunas pautas, y con los niños, dentro del juego, porque con los niños usamos el juego para poder llegar a ellos, el juego simbólico. Es alucinante cómo a través del juego los niños pueden manifestar las dolencias o dificultades o problemas familiares que vive día a día. ¿Y por qué les doy este dato del juego simbólico? Quizás alguno de ustedes ya tenía conocimiento del juego simbólico. Te comento esto porque como padres a veces obviamos el significado del juego simbólico. ¿Por qué lo obviamos? Porque decimos, ah, bueno, está jugando, no pasa nada. Pero en realidad el juego es lo que puede evidenciar el malestar del pequeño. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, de abuso, em, muchos padres no se han dado cuenta porque quizás no hay un indicador claro, pero si es que pudieran evaluar, y usualmente cuando se hace una intervención en caso de abusos, se utiliza mucho la cámara Gesell. La cámara Gesell es como un cuartito donde es el niño, es el psicólogo, una mesita, juguetes, y del otro lado hay un espejo. Y al otro lado del espejo están ahí los médicos forenses, están los psicólogos, pueden hacer los padres también, evaluando y observando el juego simbólico del niño. Entonces, si es que en algún momento, como padres, identificamos una conducta inusual en nuestros hijos, ok, prestemos atención al juego simbólico de nuestro pequeño, porque el juego simbólico da información importantísima de lo que está pasando internamente en el mundo de los niños. Y es un dato muy importante porque de esta manera nosotros también pues intentamos tener un mayor acercamiento a nuestros hijos. Ahora, eso es por el lado de los pacientes infantiles o pequeños, pero ¿qué hay del paciente adulto? En el caso del paciente adulto, puedes hacer con él una historia clínica y recordemos que al momento de trabajar con un adulto existe la confidencialidad, esas letras pequeñitas que nosotros a veces omitimos, pero que son necesarias tenerlas presente
¿Por qué? Porque de esta manera el paciente comienza a tener un vínculo contigo, que no es un vínculo de dependencia, dependiendo de cómo se lleve, sino un vínculo de respeto y de identificación, vamos a ponerlo así, a modo de guía, o sea, identifica que el psicólogo es su guía sin, por ejemplo, pasarse de los límites establecidos. Ahora, si ustedes se preguntan, Jenny, pero si esto de la confidencialidad es cierto, ¿cómo es que tú nos has presentado tantos casos? Ok, ahora te voy a responder, porque los casos presentados no tienen el nombre original de los pacientes que he entrevistado. Entonces, ustedes prácticamente no saben quiénes son. ¿Y por qué se hace esto? Porque se busca cuidar de la identidad, el anonimato, cuidar, mejor dicho, a los pacientes. Entonces, con un paciente adulto sí puedes hacer una historia clínica. Y en la historia clínica tú inicias con tu motivo de consulta, es decir, por qué razón, motivo, circunstancias el paciente está aquí, qué lo ha traído, qué lo aqueja. Luego de eso, también durante el motivo de consulta, al mismo tiempo el psicólogo evalúa también tus conductas. Por ejemplo, si se está moviendo, si parpadea, si sonríe, si es ameno, si es asertivo, entre otras características. ¿Por qué? Porque esto forma parte de la historia clínica y porque eso también, esas actitudes, si bien es cierto, no es que nosotros como psicólogos leamos mentes, porque hace poco vi un meme que decía que los psicólogos llevaban los cursos de leer mentes uno y leer mentes 2, pero no, no es tanto así, sino que nosotros interpretamos mucho las conductas. Tampoco es como esta serie Lie to Me, que es, por ejemplo, cuando se rascaba la nariz significa que estaba mintiendo, que cuando no mantenía el contacto visual significa que estaba ocultando algo. No es necesariamente así. Pero lo cierto es que la historia clínica nos ayuda bastante a poder identificar también cuáles son los primeros traumas de estos pacientes, poder encontrar el origen de estas dificultades que el paciente está presentando y también poder identificar qué podemos hacer al respecto, que es todo un proceso. Entonces, por medio de la entrevista recogemos diferentes datos, como pueden ser datos biográficos, familiares también, datos de su historia personal, como por ejemplo la primera enamorada, la primera relación sexual, entre otras características, que son importantes porque eso también nos permite ver cuándo es que se inició su primer vínculo con el sexo opuesto, la manera en la que interactúa con el medio que lo rodea y el vínculo que mantiene con la familia. Y todos estos factores suman para poder entender e interpretar al paciente, a la persona. Entonces, durante la entrevista, los psicólogos dividen sus sentidos para escuchar, para ver y al mismo tiempo para retener la información y procesarla. Es todo un don, es todo un arte que no solamente los psicólogos tienen, ¿eh? Usualmente lo relaciono con los psicólogos porque es lo que practicamos constantemente, pero en realidad esta práctica también lo pueden tener muchas otras personas. Ya esto también se le conoce como ojo clínico, es parte del ojo clínico y nosotros lo vamos practicando día a día. Ahora, ahí nomás queda en la entrevista personal, no. Luego de esto viene lo más enriquecedor, que es el análisis funcional de la conducta. Todo psicólogo formado en TCC manejamos el análisis funcional. Es como nuestra Biblia. Nosotros no podemos ir por la vida sin hacer nuestro análisis funcional de nuestros pacientes, porque esto nos da un pantallazo de lo que ha sucedido, de la conducta que emite este acontecimiento y las consecuencias. Y si se dan cuenta, este análisis funcional se parece mucho a lo que practicamos en la primera sesión, que es pensamiento, conducta, perdón, pensamiento, emoción, conducta. Ok, así es como iniciamos nuestras sesiones y esto se transforma en el análisis funcional. Solo que en el análisis funcional agregamos el antecedente. El antecedente es lo que ha sucedido en este momento. Por ejemplo,
En este caso era una paciente cuya pareja le había sido infiel. Entonces, ¿cuál era el antecedente? ¿Cuál era la situación? La situación era que cada vez que terminaban su relación, la paciente pensaba, vamos a lo cognitivo, él quiere jugar conmigo, no me toma en serio. Y este pensamiento le generaba la emoción de ansiedad, tristeza, cólera. Y esta emoción generaba síntomas fisiológicos como dolor de cabeza, inapetencia y en el aspecto motor podía agarrar el celular para revisar si tiene mensajes de su ex, por ejemplo. Y ahora, ¿cuáles eran las consecuencias? Las consecuencias responden a la conducta de la paciente. En la mayoría de los casos, perdón, las consecuencias responden a la conducta motora. Por ejemplo, ¿qué sucede si es que la paciente agarra el celular para revisar si tiene mensajes de su ex? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que aumenta la sensación de incertidumbre. ¿Y por qué aumenta la sensación de incertidumbre? Porque está pendiente del celular a ver si es que su ex se digna a escribirle. Y esto, como está aumentando algo que no es agradable, ¿se convierte en un reforzador? No, ¿verdad? Se convierte en un castigo. ¿Por qué? Y es más, es un castigo positivo. ¿Por qué es un castigo positivo? Un castigo positivo se refiere al incremento, más es incremento de qué? Castigo, de algo que no te gusta. Y quizás ya tendremos en algún momento una oportunidad de poder hablar sobre castigos y reforzadores, que ese también es otro tema muy interesante y que se habla mucho en la formación como psicoterapeutas cognitivos conductuales. Pero muchos de nosotros, y eso sí recuerdo habérselos comentado en algún momento, hemos sobrevivido al día a día en base a reforzadores positivos, negativos, así como también a castigos negativos y positivos. Pero aquí les muestro un ejemplo del análisis funcional de la conducta. ¿Por qué? Porque esto les va a servir a ustedes para poder interpretar lo que las personas, pacientes, familiares están tratando de demostrar. Y también, por ejemplo, el poder identificar las consecuencias a modo de reforzadores y castigos nos ayuda a entender cómo es que la persona ha sobrevivido a las demandas del entorno. Por ejemplo, ¿qué hace que una persona en consecuencias tenga más castigos que reforzadores? Quizás ha sido una persona que ha vivido en un contexto muy asfixiante, muy doloroso, y esto, claro, como se ha acostumbrado, considera y lo normaliza como si fuera algo diario, como si fuera algo común. ¿Y esto dónde sucede? Un ejemplo clarísimo es en el caso de las familias que han sido víctimas de violencia. Bueno, las hijas, los hijos de ese tipo de familias creen que esto es natural. Tanto así que ya cuando estos niños crecen, se vinculan con personas que también son violentas. Y es entonces que el ciclo se sigue repitiendo. ¿Por qué? Porque naturalizamos este tipo de conductas. Entonces, como dicen, ¿no? Así como hay trastornos o patologías mentales que pueden ser genéticas, también hay ciertas conductas que pueden traspasarse de generación en generación. Así que no solamente heredamos lo bueno, sino también lo malo, ¿no? Hay rasgos de personalidad que nosotros también adquirimos genéticamente. No por nada, en algún momento tú has escuchado, eres igualita a tu mamá, de tal palo, tal astilla. Lo hemos escuchado un sinfín de veces. Y bueno, tienen razón. ¿Por qué? Porque de alguna manera hemos heredado genéticamente pues ciertos rasgos de la personalidad de nuestros padres. Pero eso sí, aunque hayamos heredado ciertas personalidades de nuestros padres, o sea, ciertas, no todas, ¿ah? Ciertas, eso no significa que tu carácter va a ser el mismo. Es diferente. La personalidad puede tener componentes biológicos, sí. El carácter es algo que tú formas en
en base a tus experiencias en el presente, pues, también en el pasado, pero en base a tus experiencias personales. Y tus experiencias no son las mismas que han vivido tus padres, tus tíos, etc. Tus experiencias son únicas. Por ejemplo, quizás alguno de ustedes, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo vengo de una madre que es de provincia, que no ha tenido estudios, lamentablemente, pero en el caso de mi mamá, lo que ella decidió es poner un límite. Es decir, yo no soy profesional, pero no tiene que pasar lo mismo con mis hijos. Por ende, mis cuatro hermanos y yo, todos somos licenciados y ejercemos nuestra profesión. Entonces, ¿qué hizo? Cortó. ¿Qué cortó? Cortó, por ejemplo, ciertos patrones que se podían repetir de generación en generación. Lo mismo sucede, por ejemplo, con nuestro carácter. Si bien es cierto, yo puedo tener una personalidad similar a la de mis padres, mis experiencias, quizás por el contexto y la formación que tengo a nivel académico, a nivel profesional, me permite a mí tener otro tipo de experiencias que hace que mi carácter sea totalmente diferente al de mis padres, aunque podamos compartir ciertos rasgos de nuestras personalidades. Así que ya sabes, si es que en algún momento alguien te dice, eres igualita a tu mamá, eres igualito a tu papá, o si tienes un pequeño y te dicen que tu pequeño es igualito a ti, no lo tomes de una mala manera. Míralo de esta forma. Ok, pueden tener ciertos rasgos de la personalidad similares, pero eso no significa que vayan a desarrollar el mismo carácter. Ojo con eso. Ahora, ya nos estamos acercando al caso práctico. Les voy avisando para que se vayan preparando. Y no te vayas, por favor, de esa sesión. Quédate para que hagas tu networking y también para que puedas recibir retroalimentación. Todos aquí estamos para aprender. Entonces, la organización del plan de tratamiento. En la organización del plan de tratamiento, nosotros vamos a ubicar qué herramientas son necesarias para poder abordar nuestro caso. Perdón, es la garganta. Entonces, dentro de nuestro plan de tratamiento, algo que hay que tener presente es la preferencia y la disposición del paciente. No todos los pacientes tienen la misma predisposición. Y es importante acotar esto porque, como les mencionaba al principio, hay pacientes que sí desean iniciar en este mundo de la medicación. ¿Por qué? Porque consideran que es un complemento y la verdad es que sí lo es. Pero hay otros pacientes que quizás no han tenido una buena experiencia con las medicaciones y prefieren solamente dedicarse a la psicoterapia. ¿Es válido hacer esto? Sí, es válido. ¿Por qué es válido? Porque el paciente tiene derecho a elegir qué es lo que mejor se adecua a su perfil, a su estilo de vida. Entonces, la organización del plan de tratamiento va a depender de la perspectiva y la disposición del paciente, así como también de la gravedad de la patología que está presentando. Para toda patología hay niveles, por así decirlo, como por ejemplo, en el caso de la depresión. Hay depresión leve, hay depresión moderada, hay depresión grave. Entonces, va a depender de el estadio de esa patología para poder determinar con cuánta frecuencia tiene que hacer una indicación, con cuánta frecuencia tiene que ejecutar una estrategia. No sé si más o menos me estoy dejando entender. Ahora, en este caso, por ejemplo, en los casos de TOC, he puesto solo tres instrumentos, tres herramientas, que también las vamos a ver el día sábado, pero el día sábado vamos a practicarlas para saber cómo es que se mastica esto. Por ejemplo, en el caso de los TOC, trabajamos en primera instancia lo que es la reestructuración cognitiva. Es necesario trabajar el pensamiento. ¿Por qué? Porque lo primero que bombardea a un paciente con TOC son las obsesiones. Y las obsesiones sabemos que son intrusivas, es decir, no te avisa en qué momento va a entrar, ni permiso te pide. Entonces, es importante poder trabajar y encontrar la idea nuclear, el pensamiento nuclear de estas obsesiones. ¿Para qué? Para poderlas confrontar. Ahora, eso es por el lado del pensamiento.
Pero como les mencionaba hace un par de láminas anteriores, no solamente trabajamos con el pensamiento, sino también con la conducta. Es un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque si solamente trabajas el pensamiento, ok, el pensamiento puede irse trabajando, pero quizás solamente se queda aquí en el pensamiento y ya no baja la emoción. Y si no baja la emoción, la conducta va a seguir siendo la misma. Por eso es que se busca un trabajo complementario, tanto entre el pensamiento como con la conducta. Entonces, luego de una reestructuración cognitiva, es importante trabajar con la conducta en el sentido que vamos a crear un plan de tratamiento para generar una exposición, ojo, una exposición con prevención de respuesta. Y esto es gradual. No es que, por ejemplo, si tienes una persona que tiene un TOC de limpieza, que es, por ejemplo, estarse lavando, tratar de estar pulcro, no es que como parte del tratamiento te voy a tirar a un charco de lodo. No, no hagamos eso, porque al contrario le generamos más traumas al paciente. Sino, por todo lo contrario, buscamos paso a paso poderlo integrar a este tipo de situaciones. Primero imaginándolo, simbolizándolo y luego progresivamente hasta que llegue a la acción. Pero incluso si es que llega a la acción, no es que ya en un mes va a llegar y se va a meter a un charco de lodo, no, sino que es progresivamente. Quizás primero podría ser dejando un plato sucio, ¿no? Ese podría ser un primer inicio. Y luego de eso se va aumentando. Es progresivo. Ahora, como también les comentaba al inicio de esta sesión, la chamba o el trabajo no solamente son con los pacientes, sino también con su red de apoyo. ¿Quiénes son su red de apoyo? En este caso, la familia. Entonces, ¿qué se hace con la familia? La familia no va a hacer reestructuración cognitiva, la familia no va a hacer una exposición con prevención de respuestas, no, eso no lo hace la familia, eso lo hace el paciente. ¿Qué hacemos con la familia? Con la familia trabajamos la psicoeducación, es decir, instruimos a la familia, educamos a la familia acerca de la condición o el diagnóstico de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque muchas familias vienen o llegan a consulta con la creencia de que el paciente está exagerando, de que el paciente tiene un problema y que sí lo tiene, pero es un problema que esta persona se está creando porque no existe. Es la creencia de la familia. Entonces, la idea o el rol del psicólogo, psicoterapeuta, de la persona que está abordando este caso, inclusive también de docentes, de maestros, es poderles explicar a los padres que esto no es así y poderlos orientar en cuanto a la información del diagnóstico. ¿Para qué? Para que puedan tener un poquito más de orientación en cuanto a lo que están viviendo, a brindarles tranquilidad también, a naturalizar lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque esto no va a variar de la noche a la mañana. Esto es un proceso y hacerles entender eso también, que es un proceso, porque muchas veces creen que esto implica debilidad y sabemos que debilidad no es. Tener una patología mental no es una debilidad, al contrario, el paciente, la persona está sufriendo y le está costando. Y qué mejor que una familia consciente de lo que está pasando que le pueda brindar este apoyo. Ahora, si bien es cierto, la TCC tiene un gran porcentaje de efectividad, no hay que dejar de lado nuevamente el acompañamiento farmacológico. Ahora, ¿por qué razón no se puede dejar de lado el acompañamiento farmacológico? Porque en sí misma la terapia o TCC, la terapia cognitivo-conductual, no necesariamente te va a brindar resultados a corto plazo. Esto va a tomar tiempo. Y es algo que usualmente converso con algunos pacientes. Les digo, esto no va a sanar de la noche a la mañana. El día de mañana no es que ya vas a despertar y ya no hay más dolor. No es así. Pero sí podemos hacer algo al respecto poco a poco.
Entonces, ese tipo de estrategias que usa la TCC, si bien es cierto, tienen una eficiencia, una eficacia, no necesariamente te va a brindar resultados de la noche a la mañana. Y es por eso que usualmente se recomienda que pueda haber un acompañamiento farmacológico. Entonces, hasta aquí. Chicos, ¿hay alguna consultita? Coméntenme, por favor. Ujú. A ver, Marco por acá nos comenta, ¿qué pasa cuando una persona adulta no demuestra humanismo? Cuando sus actitudes son negativas y lo que dice es lo contrario de sus actitudes. ¿De qué tipo de persona estamos hablando? Puede ser una persona que quizás, bueno, habría que evaluar su historia clínica, habría que revisar qué es exactamente lo que está pasando, porque hay un término bueno, que en mis tiempos, que era nuevo en mis tiempos, ¿no? Que se le conoce como desregulación emocional. ¿Qué pasa con ese término? La desregulación emocional es lo que nos genera esta dificultad para poder complementar lo que decimos, lo que pensamos con lo que hacemos. Y la desregulación emocional nos da a todos en cualquier momento y de diferentes formas. ¿Por qué razón? Porque quizás hay algo dentro de nosotros que se está cargando durante mucho tiempo y genera esa dificultad para poder procesar la información. A veces nos sentimos sobrecargados, a veces nos sentimos estresados, pero no somos conscientes de que esto está sucediendo. Y es entonces que puede surgir este tipo de inconvenientes. Este tipo de inconvenientes en los que la persona no logra complementar lo que está diciendo con lo que hace, ¿no? Y eso pasa mucho. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, hay personas que, por ejemplo, suelen decirte, no, es que yo te amo, ¿no? Yo quiero estar contigo, tú eres el amor de mi vida. Pero al mes te saca la vuelta. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? ¿Están mintiendo? ¿Qué sucedió? Bueno, habría que evaluar precisamente cuál es su historia clínica. Pero, claro está, también es importante establecer los límites dentro de la relación y verificar si esta persona en ese momento que dijo tal cosa estaba en sus cinco sentidos, porque muchas personas se dejan llevar por sus emociones. Y las emociones pueden ser tan abrumadoras en cualquier situación que hace que tomemos conductas que no necesariamente son agradables para nosotros. Entonces, sí. O también puede deberse a un diagnóstico de TLP, que ya en algún momento espero que se dé la oportunidad para que podamos abordar el trastorno límite de la personalidad, que también es interesante, porque muchos de estas personas no son conscientes de sus acciones, no son conscientes de los cambios de humor que pueden tener, inclusive en su conducta. Y no es porque sean malos, sino porque realmente no son conscientes de estas. Puede pasar, y pasa muchísimo, definitivamente. Ahora, gracias Marco, igual por tu preguntita. Ahora sí, practiquemos, chicos. En esta parte voy a apagar mi camarita para poder leer el caso y luego de eso no te vayas, no te salgas de la sesión. Vamos a ir a grupos. Esta es tu oportunidad para hacer networking. Esa es tu oportunidad para poder hacerte notar. ¿Sí, chicos? Así que todos, por favor, no olviden que al momento que nos dividimos, yo voy a pasar por sus salas y la idea es que ustedes puedan ir revisando el caso. Así que tómenle una captura a este caso si todavía no está el material en su grupo, ténganlo por ahí mapeado. ¿Para qué? Para que lo puedan ir leyendo también en grupo. Entonces, apago por aquí mi camarita para poder leer bien el caso. Ahora sí, Mariana nos comenta, ya está, Miss, excelente. Esa es la actitud, Mariana. Ahora sí. Bien, y dice así, voy a leerlo para ustedes, chicos. Josué llega a consulta por presentar conductas compulsivas de lavado. ¿Provocando qué? Provocando eczemas cutáneos en manos y antebrazos.
qué es esto? Voy a prender ahora mi cámara nuevamente. Son como heridas en las manos, son como heriditas, puede ser superficiales, pero depende también de la agresividad con la que nos hemos estado lavando las manos. Ahora sí, vuelvo a apagar mi cámara. Provocando eczemas cutáneos en manos y antebrazos. Estas compulsiones de estarse lavando las manos se iniciaron hace un año. Relatan que su problema solía manifestarse de forma más acusada en el ambiente familiar, o sea, más se presentaba cuando estaba con su familia. También dice, según sus padres, es una persona muy responsable y obediente. Eso es bueno, ¿verdad? Pero desde hace un año aproximadamente le entran unas manías que hace que se ponga muy nervioso cuando se las prohíben hacerlas. Por ejemplo, cada vez que se quiere lavar las manos y le dicen, hey, no hagas eso, se pone nervioso. Y ahí es que comienza su incomodidad. Tanto así que se manifiesta que lo pueden notar también otras personas. Ahora, el problema de las obsesiones y compulsiones afectaban en el ánimo de Josué, es decir, ya no era la misma persona sonriente, responsable, obediente, agradable, amigable, ya no. Ahora estaba siendo una persona más grosera, un poco más incómodo, más molesto. Ahora, em, él reconocía también que ciertas compulsiones podían ser exageradas y sin sentido, como por ejemplo el lavarse las manos a cada rato, mostrando una gran motivación por el cambio. Es decir, Josué era consciente del problema y quería hacer algo para poderlo cambiar. Ahora, aunque las dificultades por las que es derivado a consulta empezaron tempranamente, es decir, no empezaron ahorita a sus 20 años, sino que ya habían antecedentes desde los 18. Entonces, conforme fue creciendo, se fueron agravando. Y un año antes, cuando tuvo que acudir 2 veces al psiquiatra debido al incremento de sus compulsiones, lo que hizo este joven era comenzar a evitar ir o aplazar las citas con el psiquiatra. Entonces, dichas dificultades se mantuvieron durante aproximadamente un año, pero durante ese año no pidió ayuda ni psiquiátrica ni psicológica. De manera que cuando acudieron a consulta, había aumentado la frecuencia de lavado de manos y generalizado, uy, se me fue. Ya. Y ahora sabía, ahí está. Y ahora estaban dando prácticamente sin poder recibir este soporte o apoyo a nivel psicológico, psiquiátrico, pero la familia estaba allí, estaba tratando de brindarles este acompañamiento que él necesitaba. Entonces, en la actualidad, Josué refiere que suele ducharse 3 veces al día y en horarios que a los padres no le parecía usual, no le parecía algo regular. Además de eso, Josué refiere que ha habido una mayor atención, un incremento de la atención de parte de los padres ante esta dificultad. ¿Por qué? Porque claro, es preocupante que cada rato se esté lavando las manos, ¿verdad? Entonces, también al explorar otras áreas de dificultad a lo largo del proceso, indican que Josué ha sido una persona sin problemas relevantes, es decir, aparentemente no ha habido ninguna otra dificultad o un agente que haya cambiado que genere ese tipo de dificultades. Pero sí destacan que en el caso de Josué, a comparación de sus otros compañeros, hay una tendencia a preocuparse excesivamente. Recuerden que las dos patologías que acompañan al TOC es la ansiedad y la depresión. Entonces, claro, cuando hablamos de una preocupación excesiva, estamos hablando de ansiedad, es decir, ya estamos identificando una primera emoción. Ahora, dentro de este caso de Josué, algo que él también comentaba era, o que se comentaba en el caso, era estos cambios de humor abruptos, ¿no? Ya se comenzaba a molestar, ya se estaba sintiendo incómodo, ya no quería saber nada del psiquiatra. Y esto también es una evidencia de conducta, sí, pero no me voy a adelantar,
sino para que ustedes lo puedan trabajar también. Entonces, ya que por aquí Mariana me comentaba, ya está, ya tengo mi captura o ya tengo el material ahí en el grupo, ahora sí, vamos a dividirnos en grupo. Y al momento de dividirnos en grupo, van a estar 8 minutitos en estos grupos para que ustedes puedan conversar. Es un tiempo suficiente, ¿ah? Para que se conozcan, se saluden, no sé, interactúen entre ustedes, se digan cuál es su profesión. Networking, chicos, recuerden, networking. Y la idea es que puedan identificar estas tres fases. ¿Cuál es? La entrevista a los padres. Uy, acá dice niña, perdón. Y Josué por separado, ¿no? ¿Cómo ustedes aplicarían esta entrevista a los padres y a Josué? Por ejemplo, quizás alguno de ustedes me dice, pero Jenny, Josué se supone que ya es una persona adulta. Sí, pero en este caso lo que estamos viendo es que Josué tiene aún depende de sus padres, o sea, hay una dependencia con sus padres. Por lo tanto, eso quiere decir que los padres aún tienen cierto poder dentro del tratamiento psicológico de Josué. ¿Por qué? Porque son sus apoderados. Además de eso, no les voy a pedir que hagan el análisis funcional tal cual, porque sé que esto es muy elaborado, pero sí que más o menos identifiquen pensamiento, emoción y conducta. En conducta sí están los dos, motriz y fisiológico. Sí, chicos, inténtenlo. No les voy a pedir que ya al toque de una vez análisis funcional, no. Eso lo vemos ya el sábado que tenemos un poco más de tiempo. Pero aquí intentemos hacer un primer acercamiento al análisis funcional. Y por último está la organización del plan de tratamiento. En el plan de tratamiento, creo que ya les pasaron el material. Recuerden que son tres: la reestructuración cognitiva, la exposición en prevención de respuesta y la psicoeducación. De esos tres, solo tienes que escoger uno. Si no manejas la reestructuración cognitiva y la exposición en prevención de respuesta, porque claro, me podrías decir, pero Jenny, para eso me he metido a esta clase, ¿no? Para que tú me enseñes. No te preocupes. Entonces vamos a iniciar con la psicoeducación. La psicoeducación es como tú le vas a decir a los padres el diagnóstico, la condición de nuestro paciente, en este caso, de Josué. Tres cositas, chicos. Fase 1, ¿cómo ustedes harían una entrevista a los padres y a Josué por separado? ¿No? No son preguntas claves. No tiene que ser tan elaborado. Recuerden que son 8 minutos también. Número 2, intenten hacer un análisis funcional solo con tres factores, que es pensamiento, emoción y conducta. Y por último, en el plan de tratamiento, lo que ustedes van a hacer es crear un speech de cómo ustedes le explicarían a los padres la condición de Josué. ¿Sí, chicos? Ok, está sencillo el trabajo, la chamba. Así que ahora sí, vamos a proceder a dividirlos en grupo. Por aquí, coordinación, por favor. Silvia, me comenta si los puedes mandar a grupos. Yo voy a pasar por cada grupo, así que, por favor, conversen, dialoguen. Por ahí voy a caerles en cualquier momento. Así que la idea es que ustedes puedan estar viendo cómo poder abordar este caso. ¿Sí, chicos? Bien, chicos. A ver, regresamos. Listo, perfecto, ya me confirmaron. Estamos todos de vuelta. Creo que ha habido por ahí algunos problemitas, ciertas complicaciones con el manejo de los grupos. Tranquilidad, no hay problema. Probablemente pues nos estamos acostumbrando al manejo de esta plataforma. Pero también he notado, y ha sido muy agradable realmente, escuchar a algunos de ustedes intentar interactuar con sus compañeros. Y eso es bueno, chicos. ¿Por qué razón? Porque es bueno salir de nuestra zona de confort. Recuerden que ustedes están en un proceso de formación y la idea es que sé, porque he visto varios de ustedes que han prendido su camarita con la intención de poderse conocer, de poder interactuar. Así que no sean tímidos, aprovechen estos espacios, que créanme, les va a servir más adelante. Así que, ahora sí,
Regresando entonces a la práctica, siendo ya las 9:19 justito, me gustaría que ustedes me puedan comentar por el chat. Si por ahí alguien se anima a aprender su audio y tiene el audio habilitado, también es permitido. Coméntenme entonces, chicos, ¿qué tipo de preguntas ustedes harían en la entrevista a los padres y a Josué? Lanzan sus ideas. Aquí estamos para aprender. ¿Qué tipo de preguntas harían? Y mientras ustedes me van comentando por el chat sus preguntas, quiero agradecer a todos aquellos que se han animado a prender sus cámaras, que han estado intentando comunicarse con sus compañeros, porque eso también habla de cómo ustedes están saliendo de su zona de confort y eso es bastante enriquecedor, muy bonito también. Y a los que no, porque quizás están quizás con otros pendientes y al mismo tiempo están intentando estar en la sesión, también es comprensible. Tratemos de tener estos espacios. ¿Sí, chicos? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué tipo de preguntas les harían ustedes a los padres o quizás a Josué en el caso de poderles hacer esa entrevista, ¿no? Con toda estas causísticas, estas características que yo les he comentado hace un momentito. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué nos comentan por acá? Quizás podríamos preguntarle a los padres, ajá, por acá Diana ya nos comentó o nos hizo una primera pregunta. Perfecto, sí. Diana nos comenta, a los padres se les preguntaría desde cuándo observaron esa conducta. Ok, es válido, está bien, buenísimo. Mariana nos dice, con el tiempo, ajá, ¿qué signos o qué síntomas, características han visto en Josué? Perfecto, muy bien, excelente. Así es. La idea de poder entrevistar a los padres es poder tener una historia más completa de los antecedentes de Josué. Perfecto, muy bien, chicas. Ahora, ¿qué preguntas le haríamos a Josué directamente? Quizás yo le preguntaría a Josué, ¿qué tipo de pensamientos consideras tú que están en tu cabecita cuando tienes este tipo de compulsiones, ¿no? ¿O qué tipos de pensamientos consideras tú que no son saludables? Perfecto. Diana por acá nos comenta, preguntar si desde niño tenía la conducta de lavarse las manos. Perfecto. Sí, efectivamente. Es poder rebuscar en su historia desde cuándo o el origen de estas conductas. Perfecto. Gracias, chicas. Muy bien. Ahora, en el análisis funcional, vamos por partes. ¿Qué pensamientos ustedes creen que tenía Josué? Coméntenme por ahí. Porque en emociones creo que habría ansiedad, ¿verdad? Frustración, preocupación. Sí, efectivamente. Ujú. Pero, ¿qué tipos de pensamientos ustedes consideran que Josué podría estar presentando en ese tipo de situaciones? Ujú. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién dijo yo? Por ejemplo, un pensamiento podría ser, debo de lavarme todos los días las manos porque hay bacterias en todos los lugares. Entonces, ese, por ejemplo, es un pensamiento distorsionado. Y ese pensamiento distorsionado, ¿qué me genera? Ansiedad. Y esa ansiedad al mismo tiempo hace que yo me lave las manos. Y lavarse las manos es una conducta motora, ¿correcto? Ok, vamos bien. Ahora, en la organización del plan de tratamiento, ¿cómo nosotros le diríamos a los padres de Josué el diagnóstico? ¿Cómo le explicaríamos el diagnóstico o los síntomas que Josué está presentando? ¿Cómo se lo podríamos decir? Por acá Diana nos manda también un pensamiento irracional que es, puedo contraer una contaminación. Cierto, así es. Excelente, Diana. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Diana. Ahora, ¿cómo nosotros le explicamos a los padres cuál es el diagnóstico o la condición de su hijo? Porque no es algo sencillo, ¿eh? Poderle comentar a un padre que su hijo está teniendo alguna dificultad a nivel emocional o patología psicológica, no es algo que los padres usualmente lo tomen de buena manera. Pero ¿cómo se lo diríamos? ¿Qué le diríamos, por ejemplo, a los padres?
Quizás podríamos iniciar utilizando una metáfora que nos permita explicar lo que su hijo está sintiendo. O también podríamos, en algunos casos, sé que hay colegas que usan como flyers o material didáctico para poder enumerar las características, síntomas de estos diagnósticos, con el fin de que los padres lo puedan leer, lo puedan revisar, para que puedan ir teniendo más información sobre estos casos. Sí, Diana por acá nos comenta, brindando información acerca del TOC. Sí, efectivamente, eso te va a ayudar bastante o les va a ayudar bastante a los padres a poderse guiar, a poderse orientar en tiempo y espacio. Recordemos que para algunos padres el recibir ese tipo de diagnósticos puede ser abrumador, porque no es algo que muchos padres toquen o conversen todos los días. Entonces, es importantísimo poderlo manejar con pinzas, con mucha cautela, con mucha asertividad. Ahora, muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias por haber estado participando. Me gusta la dinámica que estamos manejando hasta ahora. Ahora, conclusiones. Ya estamos por terminar la clase. ¿Qué conclusiones nos llevamos de estas sesiones que hemos venido teniendo hasta hoy? Y el día sábado sí me gustaría que podamos practicar, así que no seas tímido, por favor, porque si no, la clase se va a volver teórica. Y de la teoría a la práctica, créanme que hay una gran diferencia. Así que aprovechen este espacio y no te vayas sin tu certificado. Los certificados levantan bastante los CVs. Te lo dice una persona que también ha estado metida en selección de personal, porque sí, Jenny ha estado metida en varias cositas. Entonces, sé por experiencia que los certificados levantan mucho lo que es tu CV. Así que ahí les voy pasando el dato. Ahora, conclusiones. A ver, dentro de las conclusiones es importante tener presente que muchas personas diagnosticadas con ese tipo de diagnósticos, es decir, con TOC, no necesariamente van a buscar ayuda psicológica. Hay algunos pacientes que sí son conscientes de la vulnerabilidad en la que se encuentran, pero hay un gran porcentaje que no. ¿Por qué? Porque asocian al psicólogo, al psiquiatra con locura. Y sabemos que eso no es verdad, ¿cierto? Y al momento de asociar la locura con el psicólogo, con el psiquiatra, creamos este pensamiento irracional de que van a ser juzgados. ¿Por qué? Por lo que están sintiendo, por lo que están viviendo. Y desde nuestra posición, ya sea como psicólogos, como personas externas, la idea es poderles brindar un lugar seguro para que ellos sientan que pueden hablar de lo que están sintiendo y viviendo de una manera saludable. Es decir, que puedan sentirse seguros de que la información que nos están brindando es una información que va a quedar entre nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a buscar cuidarlos y brindarles en la medida que sea posible las herramientas que estos necesitan para poder afrontar el problema que tienen. Usualmente todos nosotros mostramos tres tipos o tres maneras de reaccionar ante las adversidades. O confrontas el problema, o evitas el problema, o cedes, o sea, te rindes al problema. Entonces, les comento esto porque también son tres factores que nosotros vemos en la formación cognitivo-conductual. Y se los lanzo para que ustedes puedan evaluar cómo han visto, por ejemplo, sus conductas durante estos días. Ahora, en el caso del TOC también se puede considerar uno de los diagnósticos más incapacitantes, porque les cuesta, por ejemplo, hay un TOC también que limita a las personas de poder caminar por la calle. ¿Por qué? Porque no pueden pisar las líneas o las rayas, ¿no? Y eso, claro, se vuelve disfuncional. Tanto así que puede generar malestar en las personas y se les es difícil salir de casa. ¿Por qué? Porque por todos lados vas a encontrar líneas y es inevitable. Entonces, ese tipo de diagnósticos también pues genera angustia porque no sienten que pueda tener un día a día, una vida regular, normal, entre comillas,
como muchos de nosotros sí podemos tener o sí podemos disfrutar. Ahora, recuerden también que el objetivo de la medicación o de la farmacoterapia, también como se le conoce, básicamente es para poder reducir la ansiedad, porque en estos casos la ansiedad está disparada, al igual que la depresión, pero más predominante es la ansiedad. Y recuerden que las compulsiones refuerzan la ansiedad. Entonces, lo que necesitamos hacer con los fármacos, con la medicina, con la medicación, es poder regular los niveles de ansiedad que nosotros estamos emitiendo a través de estas conductas. De esta manera, pues ya cuando el paciente esté regulado a nivel de la ansiedad, ya puede ser más consciente de las acciones que debe tomar para poder tener conductas o un estilo de vida más saludable. Y esto es un proceso, esto es gradual. Sí, chicos. Entonces, ya para ir cerrando, de antemano les agradezco muchísimo, de verdad. He visto algunas iniciativas por intentar prender la cámara, por prender el audio, y no me quiero ir sin resaltar esto porque me parece muy bonito y muy interesante que lo estemos intentando, ¿sí? Y el intentarlo ya es un gran paso. Así que chicos, yo los espero el día sábado, que nos vamos a ver. Y ahora sí vamos a ir con todo, a todo el plan de tratamiento, a cómo ponerlo en práctica. Así que anímense, reflexionemos sobre lo que pasó hoy y anímense a poder conectarse, a poder prender sus cámaras, sus audios, a poder intervenir, porque créanme que esto va a ser enriquecedor también para ustedes. Así que sin más, yo me despido y ya nos estaremos viendo el día sábado. Muchísimas gracias.